Hablar de la división de poderes es hablar del artículo 40, en el que se establece que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república representativa, democrática, federal. De acuerdo a esto, la República Mexicana es una república democrática y representativa, ya que el pueblo decide a través de sus representantes directos por votación o indirectos, que son designados por el Senado a propuesta del Ejecutivo Federal, la forma en que habrá de llevarse la administración de la República Mexicana. Dentro de estos poderes tenemos los poderes de la Unión, quienes tienen las siguientes funciones. A través del Poder Ejecutivo, él hace la promulgación y ejecución de leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia a través de la facultad reglamentaria. Este poder es unitario, está depositado en un presidente que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. El poder legislativo, por su parte, tiene función de establecer el derecho al dictar las reglas generales abstractas e impersonales de observancia obligatoria, es decir, elaborar las leyes, y está a cargo de un cuerpo deliberativo, el Congreso, Parlamento o Asamblea de Representantes. El Poder Judicial, por su parte, administra la justicia y decide el derecho, con lo que realiza la función jurisdiccional y garantiza el respeto al Estado de Derecho al interpretar y aplicar la ley. El Poder Judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el Ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico. El presidencialismo es el sistema de organización política en que el presidente de la República es también jefe del Poder Ejecutivo. Es unipersonal, aunque se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones, tanto en la administración pública como en la gobernabilidad. En los Estados Unidos mexicanos, el gran problema del sistema presidencial constituyó en su momento, con la actitud y la aptitud política y administrativa para gobernar un país en vías de desarrollo, y por otra parte, en que han de serle señaladas situaciones para que no caiga en la arbitrariedad y se representan las libertades de los individuos. Su división es solo práctica, pero entre ellos mismos se controlan uno a otro, como se llama el sistema de pesos y contrapesos en otra relación. Por ello es que el Poder Ejecutivo puede vetar las reformas que haga el Poder Legislativo. También el Poder Legislativo puede entablar un juicio político contra el Ejecutivo. El Poder Judicial controla al Ejecutivo mediante la controversia constitucional y al Legislativo mediante la acción de inconstitucionalidad. Otra forma en la que se relacionan es que el Legislativo puede realizar actos jurisdiccionales o el Ejecutivo realizar actos legislativos, así como el Poder Judicial puede realizar actos legislativos o ejecutivos. En 1874 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponiendo un sistema bicameral de nuevo. Se siguió el modelo norteamericano, así la Cámara de Diputados tendría una representación popular, mientras que el Senado representaría a las entidades federativas y al Distrito Federal. De acuerdo al artículo 50 constitucional, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, por lo tanto se llama bicameral. Los diputados y senadores tienen la voluntad legislativa del pueblo mexicano, constituyendo ambas cámaras el cuerpo legislativo de la nación. El Senado, entre otras, tiene la facultad de vigilar el Ejecutivo, así como la aprobación de los miembros del gabinete de este o los nombramientos que el presidente de la República haga. El Congreso de la Unión, dentro de sus principales funciones, le corresponde a ambas cámaras, ya sea como cámara de origen o revisora indistintamente, salvo algunas acepciones. Por lo tanto, su principal labor es la de crear y reorganizar constantemente un marco legal que regula adecuadamente la acción de las relaciones económicas, políticas y sociales en el país. Las funciones se encuentran legisladas en el artículo 73 al artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos.
Existen dos tipos de periodos para las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. En ambos periodos, los legisladores se ocupan del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley o decretos que se presenten ante el Pleno, así como la resolución de los asuntos que les correspondan de acuerdo a la ley. Las sesiones ordinarias, constitucionalmente, provee 2 periodos de sesiones al año. La primera, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre, en el año precisamente de renovación presidenciales, y del 1 de febrero hasta el 30 de abril del mismo año. En las sesiones extraordinarias se desarrollan sin fecha preestablecida durante los recesos del Congreso. Son convocados por la sesión permanente o a solicitud del presidente de la República. Puede ser del Congreso General o de una sola de sus cámaras cuando se trate de asuntos exclusivos de una de ellas. Existe también, de acuerdo al artículo 78 constitucional, una comisión permanente que establece que durante los recesos del Congreso existirá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras a la víspera de las clausuras ordinarias de sesiones. Es el organismo que se encarga de las tareas correspondientes a las cámaras de diputados y senadores cuando éstas se encuentren en receso. También existe, de acuerdo al artículo 61 constitucional, el fuero constitucional. Esto es una prerrogativa otorgada por la Constitución a los individuos para que no puedan ser sometidos a juicios ordinarios. Son inviolables por las opiniones que se manifiesten al el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ella. Así también el Poder Ejecutivo, al igual que el Legislativo y el Judicial, conforman las facultades y funciones más importantes del Estado mexicano. Este poder corre casi paralelamente con la historia del país y de las experiencias de los principales movimientos sociales que se han generado a lo largo y ancho de esta República Mexicana. La Constitución no solo se concreta a ratificar la presidencia como una decisión política, sino que establece esta a través de la teoría unipersonal. El Poder Ejecutivo tiene poder unipersonal, es decir, de acuerdo al artículo 81 constitucional, establece que el pueblo, como parte de sus obligaciones, debe elegir al presidente de la República Mexicana de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral. El Poder Ejecutivo Federal es el órgano del Estado encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. En nuestro sistema político, este poder está representado en una persona llamada Presidente de la República. Este Poder Ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con los cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Dentro de ellas representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas, aconseja con respecto a la legislación. Podrá nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, nombrar y remover libremente a los demás empleados en la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los requisitos para ser presidente, entre otros, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicana y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del Departamento Administrativo. También el Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 94 constitucional que es el órgano donde se deposita el ejercicio de este poder en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito y en un consejo de la Judicatura Federal, encargados de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, preservar durante la Constitución, ¿verdad? Nos dice que la ley suprema, que es la Constitución, que no existe ninguna ley o norma que la contradiga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es el máximo tribunal de México. También resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Por lo tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está constituido en el artículo 99 constitucional, enmarcado en el órgano jurisdiccional del Poder Judicial especializado en materia electoral, que tiene por finalidad resolver las impugnaciones electorales y la protección de derechos políticos. Existe también el Consejo de la Judicatura. Por mandato constitucional, este tiene a su cargo la administración y control del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. Está integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 6 consejeros que también van a determinar la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización de los tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito.